Bueno, muy buenos días, iglesia. Hoy desde aquí, desde la virtualidad, dando la gloria al Señor, todos desde nuestras casas, rindiendo honor a nuestro Rey. Señor, te damos muchas gracias por este día que nos regalas hoy, Señor. Es porque tu amor ha sido fiel con nosotros, Señor. Tú que estás en los cielos, Señor Dios, ayúdanos cada día, Señor, a ser mejores y a ser más como tú, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea tu voluntad, en los cielos como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea tu voluntad, en los cielos como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, tuya es toda la gloria, tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea tu voluntad, en los cielos como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, tuya es toda la gloria, tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre. Porque tuyo es el reino, tuya es toda la gloria, tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre. Amén. Damos muchas gracias, Señor, porque tú eres, Señor, nuestra roca, Señor, inamovible, Dios. Tú eres la razón de nuestra adoración, Señor, y por eso te cantamos a ti, Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
Jesús, la única razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Muchas gracias, Señor Jesús, porque tú eres maravilloso con nosotros, Señor. Gracias porque nos permites cantarte, Señor, y llevar una alabanza delante de tu presencia, Señor. Eres la roca de mi salvación, mi fortaleza, Señor, mi esperanza, mi inspiración. Yo solo a ti cantaré. Eres la roca de mi salvación, mi fortaleza, Señor, mi esperanza, mi inspiración. Yo solo a ti cantaré. Y yo creo en ti, yo creo en ti. Tú has sido siempre fiel, mi ayudador en mi necesidad. Siempre contigo estaré. Eres la roca de mi salvación, mi fortaleza, Señor, mi esperanza, mi inspiración. Yo solo a ti cantaré. Eres la roca y eres la roca de mi salvación, mi fortaleza, Señor, mi esperanza, mi inspiración. Yo solo a ti cantaré. Y yo creo en ti, yo creo en ti. Tú has sido siempre fiel, mi ayudador en mi necesidad. Siempre contigo estaré. Eres la roca de mi salvación, mi fortaleza, Señor, mi esperanza, mi inspiración. Yo solo a ti cantaré. Y yo creo en ti, yo creo en ti. Tú has sido siempre fiel, mi ayudador en mi necesidad. Siempre contigo estaré. Y yo creo en ti, yo creo en ti. Tú has sido siempre fiel, mi ayudador en mi necesidad. Siempre contigo estaré. Siempre con nosotros estarás, Señor. Y es lo que dice tu palabra, Señor. Lámpara es a nuestros pies, Señor, tu palabra, Dios, y lumbrera a nuestro camino, Señor. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de cantarte, Señor, de llegar delante de ti, Señor. Te adoramos, Señor. Hay una fuente en mí
está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo dentro de mí, y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recibe hoy. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza para ti, Señor, y es un río de alabanza y de adoración, dirigido para ti, Señor, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Recíbelo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque estás con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque eres quien nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu,
Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, Él está aquí hoy mismo, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Lo puedo sentir en la persona que está a mi lado, lo puedo sentir muy dentro de mi corazón, lo puedo sentir en el hermano que está a mi lado. Jesús está aquí, muy dentro de mi corazón, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Muchas gracias, Señor Jesús, porque nos permites cantarte, Señor, llevar una alabanza delante de ti. Tú has sido fiel con nosotros. Podemos sentir tu presencia en cada cosa que haces cada día, Señor, con nuestra cotidianidad, Señor. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos cantarte, por permitirnos alabarte, Señor, y ahora escuchar tu palabra, Señor, para que quede grabada en nuestros corazones, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, querida iglesia, que el Señor les bendiga. Hoy nos encontramos de manera virtual. Como ustedes saben, nos encontramos desde el día sábado y hasta el día martes, allí en las instalaciones de la iglesia, realizando el taller de cimientos firmes. El día martes estaremos finalizando con la etapa 2 y 3. Algunas personas que no están en el taller, les animamos que se quedaran en casa con el compromiso de que íbamos a transmitir una enseñanza, como lo hicimos en meses anteriores, cuando estábamos con todo el tema del COVID. Así que yo le invito a que disponga su mente, su corazón, aliste su Biblia. No importa que esté en casa, piense que estamos delante del Señor, que nada ni nadie lo distraiga. Separe estos minutos que siguen para que juntos estudiemos lo que Dios tiene para decirnos a través de su palabra. Vamos a tener una oración y comenzamos con el estudio de hoy. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu perdón, Señor. Gracias.
Gracias, Padre amado, por cada uno de los hermanos que se encuentran en casa. Te pedimos que allí donde se encuentran, tú les bendigas. Queremos pedirte, Señor, que por tu Espíritu Santo nos asistas en esta mañana y podamos estudiar tu palabra y sacar el mayor provecho de ella. Ayúdanos, Señor, para que la misma lleve fruto en cada uno de nosotros para tu gloria y tu honra. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muy bien, vamos a estar haciendo un paréntesis en la carta de Santiago, que es la carta que hemos venido estudiando meses atrás. Y vamos a estar revisando lo que el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 2, y estaremos del versículo 1 y hasta el versículo 10. En los versículos que vamos a estar ocupándonos hoy, Dios por medio de Pedro nos dice acerca de la clase de vida que Dios desea ver en sus hijos, la clase de vida que Dios quiere que sus hijos lleven. Y esto es independientemente de las circunstancias por las que podamos estar atravesando. Es decir, sin importar la situación por la que pasemos, nuestra firmeza en Cristo y obediencia a Él es algo que no se debe de ver afectado. En la vida son muchas las situaciones, son muchas las circunstancias que pueden afectar para mal nuestra manera de vivir. Es decir, situaciones, circunstancias que pueden afectar nuestra obediencia a Dios. Sin embargo, debemos tener siempre presente que ahora en Cristo Jesús somos pueblo de Dios. Tenemos su Espíritu Santo, Él vive en nosotros. Por tanto, Él nos ha capacitado de esa manera para que vivamos a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Recordemos que Dios nos da aquello que Él nos pide, como lo mencionamos la semana anterior, allí mientras estábamos todos congregados. Dios espera ver en sus hijos obediencia, pero no está esperando algo que Él sabe no podemos dar. Está esperando algo que Él sabe que estamos capacitados para hacerlo. Yo le voy a pedir que abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al 10. Dice así la palabra del Señor: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por el cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
Primero que encontramos allí en el versículo 1 es cuando dice, desechando pues toda malicia. Desechar quiere decir poner lejos, quitarse de encima. En este caso, lo que Dios a través de Pedro nos está diciendo es que debemos quitarnos de encima, dice él, toda malicia. El tiempo en el cual está escrito ese verbo desechar denota determinación firme y continua por parte del creyente. Lo que eso quiere decir entonces es que de manera constante los que hemos creído en Cristo Jesús debemos estar en ese trabajo permanentemente, quitando de nosotros toda malicia. No es algo que nos quitamos una vez y es asunto arreglado. En realidad es algo en lo cual debemos estar atentos y trabajando en ello, quitando, desechando de encima de nosotros toda malicia. Y esto que Pedro menciona es algo que vive en las personas de manera natural. Recordemos que nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Y de manera natural hay malicia. Y cuando habla de malicia está hablando de todo tipo de maldad. Pues bien, eso hay que quitárselo de encima. Eso no es algo que Dios viene y lo quita. Aunque sabemos que es obra de Él. De eso estamos seguros. Pero de acuerdo a lo que Dios por medio de Pedro nos dice, es algo en lo cual el creyente debe estar ocupándose. Debe estar trabajando en ello, quitando permanentemente toda malicia. Aquí se nos recuerda acerca del buen uso que debemos hacer de la voluntad que Dios nos ha dado. Yo no puedo desechar lo malo que usted tiene, ni usted puede desechar lo malo que yo tengo. Cada uno tiene que desechar lo malo que hay sobre su vida. Es responsabilidad de cada uno. Lo que Dios hace, porque no estamos solos, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Entonces lo que Dios hace es mostrarnos, iluminarnos para que seamos conscientes de lo que debemos desechar de nuestra vida. Y Él nos ayuda en medio de nuestra debilidad para que lo intentemos y lo logremos. Pero también es cierto que Dios no viene en contra de lo que deseamos en nuestro corazón. Y si lo que alguno desea es seguir por las mismas sin desechar lo que tiene que desechar, pues es algo que Dios respeta. Dios no va en contra de nuestra voluntad. Pero tengamos en cuenta el hecho de que todo aquel que decide no desechar, pues debe asumir las consecuencias. Debe asumirlas. Lo primero que Pedro menciona allí que se debe desechar es toda malicia. Y mencionábamos que eso es todo lo malo. Todo lo malo. Hay mucha malicia en el hombre. Hay mucha malicia en el ser humano. El pecado nos afectó profundamente. Pues bien, debemos estar alertas, pendientes para quitar, para desechar de sobre nosotros. Luego nos dice que lo que hay que quitar también es todo engaño. Como parte de esa malicia, el hombre engaña. Y el cristiano también. Seguimos siendo susceptibles al pecado. Hay que quitar, hay que botar de encima de nosotros todo engaño. Cuando habla de engaño, habla de mentira, habla de traición, habla de todo aquello que nos lleva a hacer creer al otro algo que no es. Engaño. Pero también nos menciona que hay que despojarse de la hipocresía. Hipócrita fue el nombre que se le dio a los actores de los teatros griegos que en medio de sus funciones cubrían su rostro con una máscara y representaban así el papel de la obra que estaban mostrando. Ellos eran hipócritas por la máscara que tenían. Pues bien, esa palabra hipócrita se usa ahora precisamente para calificar a todos aquellos hombres y mujeres
que muestran algo que no son. Y pienso que todos nosotros hemos en algún momento o muchos momentos de nuestra vida mostrado algo que no somos. Es decir, nos hemos puesto una máscara. ¿Y qué dice Pedro? Hay que quitarse de encima toda hipocresía. Hay que mostrar realmente al Señor, el Señor que vive y no el Señor que no está por ningún lado. Hay que despojarse también de la envidia. La envidia, lo hemos estudiado en las últimas semanas, es sentir pesar por el bien del otro. En lugar de alegrarse por el bien en la vida del otro, siente pesar porque el bien del otro no vino a su vida. Eso es envidia, es querer tener lo que el otro tiene. Incluso se puede llegar a sentir envidia con respecto a los dones espirituales. Se puede tener envidia porque no tengo el don espiritual que tiene el otro, entendiendo que Dios es el que reparte dones como Él lo quiere hacer. Pero ese deseo, ese sentimiento de envidia debe de ser desechado por los hijos de Dios. De alguna manera, el pecado de Satanás, además del orgullo en el huerto, en el cielo, no en el huerto, sino en el cielo, fue la envidia también, porque él quería ocupar el trono de Dios. Estaba envidioso de Dios. Hay que desechar también, menciona Pedro allí, todas las detracciones. Cuando habla de detracciones, está hablando de hablar maliciosamente, restando a la honra de la otra persona. Esto es algo que hace mucho daño en cualquier lugar, cualquier espacio de la sociedad. ¿Qué dice Dios? No podemos, un hijo de Dios no debe dañar la honra del otro con sus palabras. Esto que Pedro nos está mencionando, de alguna manera, califica dentro de ese proceso de santificación que Dios quiere que tengamos. La palabra de Dios dice que la medida de la santidad que debe de haber en nosotros es la medida de Él. Y Él dice, sean santos porque yo soy santo. Y como parte de esa santificación y de esa santidad que Él desea ver, debemos aprender a usar bien la lengua. Debemos aprender a no ser envidiosos. Debemos aprender a no vivir con una máscara sobre nuestro rostro. Debemos aprender a vivir sin ningún tipo de engaño, sin engañar, sin malicia o maldad en nuestra vida. Dejar todo esto es apuntar a ser esas personas santas que Él dice que nosotros debemos ser, pues hemos renacido para el Señor, hemos nacido de nuevo. Todo aquel que ha renacido por la fe en Jesús necesariamente debe tener una vida diferente. La santificación debe notarse, la santidad en la vida de los hijos de Dios debe notarse. Y qué bueno que Dios sea tan claro con nosotros al mencionarnos cosas muy concretas que deben cambiar, que deben ser diferentes. Nos dice en el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. En este proceso de santificación, de crecimiento, hay que desear, hay que anhelar con pasión, con ganas, de verdad, con el corazón, la leche espiritual no adulterada. Esto hace referencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios tal cual como está escrita, sin interpretaciones amañadas de ninguna clase, es la leche espiritual no adulterada. Así como un niño pequeño, un bebé recién nacido anhela
la leche de su mamá y no para de llorar hasta que es atendido, de la misma manera nosotros debemos desechar, debemos desear, debemos querer la leche espiritual no adulterada. Dice él allí que es algo que hay que desear como niños recién nacidos. La leche espiritual no adulterada. Tristemente la leche espiritual hoy, y hablo de hoy porque no he vivido en épocas anteriores, pero me imagino que ha sido siempre lo mismo. La leche espiritual ha sido adulterada. Y sí que ha sido adulterada el día de hoy. Y cada vez creo que salen más fábulas, cuentos, fantasías, malas interpretaciones, ilógicas, absurdas, no santas, no puras, heréticas, que Dios incluso odia, por muy humanas, por muy bonitas, por muy en apariencia llenas de amor, nada de eso. Leche espiritual adulterada. ¿Y qué dice el Señor? Que debemos de desear es la leche espiritual no adulterada, tal cual como está escrita en su palabra, tal cual como está allí. Ese es el mensaje de Dios. Así no nos guste, así no nos parezca, así no estemos de acuerdo, así nos incomode, así incluso nos llegue a fastidiar porque pone el dedo en la llaga, no importa. Cielo y tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. Es tan increíble esto que algunos la han llegado a adulterar a tal punto que encuentran en ella toda la mala interpretación y la mala aplicación y ayudados por el mismo Satanás a decir que Dios está de acuerdo con la ideología de género y que todo vale. Entonces hay iglesias de la comunidad LGBTI, pues las puede haber, pero el Señor, el que está en la Biblia, de Él no son. Eso es leche espiritual adulterada. ¿Qué saca uno con ir al médico y que el médico le diga tranquilo que todo está bien y resulta que hay una enfermedad que lo come por dentro? Está mintiendo, está engañando, no sirve para nada ese diagnóstico. Cuando la leche espiritual es adulterada, no sirve para nada. Puede que por un tiempo de paz y tranquilidad, no sé si en realidad se sienta eso, porque el Señor es el único que puede dar paz. Y adulterando su palabra no hay paz, pero supongamos que hubiera algo de paz. Bueno, es algo temporal, es algo corto, es algo pasajero, es algo que no dura, es algo que no trasciende en realidad. Porque pronto la vida pasa, volamos y estaremos frente al Rey de Reyes y Señor de Señores dando cuenta de lo que ha sido nuestra vida y nuestras opiniones, nuestros gustos, nuestros pareceres, nuestros puntos de vista no cuentan para nada delante de Él. ¿Qué debemos hacer nosotros? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual, pero no adulterada. Porque la leche espiritual adulterada enferma, mata, lo peor, aleja de Dios. Leche espiritual no adulterada. ¿Qué debemos hacer nosotros? Leer la palabra del Señor con un corazón abierto y esperar que Dios nos diga lo que nos tiene que decir. No que nos diga lo que queremos oír. Siempre ha pasado eso desde el tiempo de los profetas. Habían falsos profetas que se encargaban de profetizar, entre comillas, lo que el pueblo quería oír y el pueblo quedaba contento y tranquilo. Pero la realidad de Dios era otra. Y un día tuvieron que verse cara a cara con esa realidad. ¿De qué sirvió la falsa profecía? No sirvió de nada. Debemos nosotros leerla, meditar en ella, reflexionar en ella, grabarla, memorizarla y tener un corazón dispuesto
para que Dios hable, para que Él transforme, para que Él cambie, para que Él haga lo que tiene que hacer. Dice el versículo 3: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y en el versículo 2 antes decía que si deseamos y nos alimentamos con la leche espiritual no adulterada, dice allí, vamos a crecer para salvación. ¿Cómo crecemos espiritualmente? Por medio de la palabra de Dios, pero sin adulterar, sin adulterar. Porque si es adulterada, nos vamos a enfermar. Versículo 4, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Como dice Pedro, hemos gustado la benignidad del Señor. Lo natural es que deseemos acercarnos a Él y estar en su compañía. La idea en el original es de acercarse a Dios continuamente, acercándonos a Él continuamente, permanentemente, todos los días, varias veces al día, a todo momento, a Él, que es una piedra viva. No es algo esporádico de cada 8 días, de vez en cuando, de cuando me siento mal o cuando las circunstancias empeoran. Entonces me acerco a Él, piedra viva. No, en las buenas y en las malas, con salud o con falta de ella, acercándonos a Él, piedra viva. Esto es vivir permanentemente unido a Él. Pedro se refiere a Jesús como piedra viva. Referirse a Él de esa manera está haciendo referencia a las edificaciones que se levantaban en la época. Estas colocaban una piedra angular sobre la cual reposaba el peso de la edificación. Sin esta piedra, la edificación se venía abajo, se convertía en ruinas. Pues bien, Jesús es la piedra viva, es decir, Él es el fundamento, Él es la base sobre la cual todo reposa. No hay otro fundamento aparte de Jesús. Acercándonos a Él, piedra viva, nos dice allí, y dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Desechada. Jesús fue desechado por su pueblo. Entonces Dios se fijó en nosotros, los gentiles. Jesús sigue siendo desechado. Jesús sigue siendo botado a un lado como si no existiera. Lo desechan. Pero para nosotros debe de ser una piedra escogida y preciosa, porque sabemos que en Él hay perdón de pecados, vida eterna. Sabemos que en Él estaremos por siempre. Estando en Él nos garantiza la eternidad. Por eso es una piedra escogida y preciosa. Una piedra que no puede ser desechada. Y es posible que al denunciar a la luz de la palabra de Dios lo que a Dios no le agrada, eso genere problemas, claro. Pero la verdad es la verdad. Y si nosotros callamos, las piedras hablan. La verdad es única y debe de ser proclamada. Y la verdad es la verdad de Dios. Lo interesante es que todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera y lo que opina, lo que piensa, lo que le gusta. Pero los que creemos en el Señor, se nos acusa de todo tipo de cosas, de inhumanos, de faltos de amor. Todos tienen derechos, pero Jesús no. No interesa, no importa. Algún día veremos que Él tiene toda la razón. Jesús, la piedra desechada por los hombres, no creyeron en Él y sigue siendo desechado, no creen en Él. Estos días veía un video muy triste donde unos hombres y mujeres con preferencias sexuales contrarias a lo que Dios enseña en su palabra, jugaban fútbol con una Biblia y se burlaban y al final la tiraron
a un baño público. ¿Lo pueden hacer? Claro, lo pueden hacer, de hecho lo hicieron. No pasa nada, aparentemente no pasa nada, pero sí pasa. Están desechando la piedra viva, están desechando la piedra angular. Mientras haya vida hay oportunidad, pero un día estaremos delante del Señor rindiendo cuentas. Dice el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Él nos llama a nosotros piedras vivas también. Y dice que somos sacerdocio santo. Usted y yo, si hemos creído en Cristo Jesús, somos sacerdocio santo. Somos sacerdotes del Señor. Es decir, tenemos el privilegio de entrar a la presencia de Dios, de hablar con Él, de interceder por un mundo que está a oscuras, incluso de interceder con amor por aquellos que lo han desechado. Puede ser que Dios tenga de ellos misericordia. Crean en Él, los perdonen y se salven. De eso se trata. Sería maravilloso. Sería maravilloso que así sucediera. Somos sacerdotes del Señor. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para ofrecer sacrificios espirituales. Y eso lo podemos resumir en una palabra: obediencia. Esos son los sacrificios espirituales que estamos llamados a. Una vida de obediencia. Una vida que agrade a Dios. Así le desagrade al mundo. No importa, pero que le agrade a Dios. Sacrificios espirituales, aceptables a Dios. Dice el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Todo aquel que cree en Jesús no será avergonzado. Muchos el día de hoy intentan avergonzarlos por su fe en Jesús. Los ridiculizan, como el ejemplo que mencionaba ahora. Pero, ¿quién ha vivido desde siempre? Nadie. Todos tenemos que partir en algún momento. Y ahí nos daremos cuenta que no seremos avergonzados por nuestra fe en Jesús. Todo lo contrario, veremos el fruto de nuestra fe, el resultado de nuestra fe: perdón de pecados, vida eterna. Vale la pena. Para vosotros, pues, los que creéis, dice, Él es precioso. Mire, Jesús tiene que ser precioso para nosotros. Y cuando habla de precioso tiene que ser muy valioso, tiene que ser apreciado, tiene que ser como un valioso tesoro. Eso tiene que ser Jesús para el cristiano. Pero si alguno dice que es cristiano y no tiene a Jesús precioso, como alguien precioso, como alguien valioso, como lo más valioso, como un tesoro, debe cuestionar su fe en Jesús, o no ha entendido, o le falta crecer en ese proceso de santificación, porque él tiene que ser visto como precioso, ¿sí? Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de la. Para los que no creen, un día se llevarán una sorpresa. La sorpresa de que rechazaron la única posibilidad de vida que tenían. De que rechazaron la única posibilidad de perdón. De que rechazaron la única posibilidad de eternidad, de una buena eternidad. No hay limbo, no hay manera de salir de un estado de condenación. No se puede, no se puede.
Por eso hoy es el día de salvación. Y si este mensaje lo llegase a escuchar a alguien que no es de nuestra comunidad cristiana, pues la invitación es para que se ponga en paz con Dios, para que le pida perdón a Dios. Porque a veces la vida nos parece muy larga, pero en realidad es muy corta. ¿Qué hace que jugábamos fútbol en la calle con los amigos y hoy ya estamos llenos de canas? ¿Qué hace que teníamos todas las fuerzas, pero ya los dolores por un lado y por el otro es lo que todo el día, todos los días, cosa en nuestra existencia? Pero así es la vida es corta. Entonces, si alguien llegase a ver este mensaje y que no ha confiado en Jesús, pues le animamos para que lo haga, le animamos para que busque una comunidad donde se enseñe la Biblia sin contaminación, sin adulterar, la leche espiritual, pero sin adulterar. Le invitamos que lo haga, que disponga su corazón, que lo único que Él tiene para aquellos que creen en Él son cosas buenas. Lo único que Él quiere dar es perdón, salvación, vida eterna. Dice que ha venido a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. A veces se confunde la paciencia del Señor, la misericordia del Señor, el perdón, la bondad del Señor con indiferencia o alcahuetería. Nada de eso. La palabra de Dios también habla de que hay un día de juicio, hay un día de ira. Un día donde se rechinarán los dientes. Un día donde todos reconocerán de rodillas que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Y algunos lo reconocerán para vida eterna y otros para condenación eterna. Dice que Él es roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, pero dice a lo cual también fueron destinados. Y dice después, mas vosotros, le hablan los cristianos nuevamente allí, sois linaje escogido. Y cuando dice que somos linaje, Él no dice serán linaje, sino que dice son algo que ya es, algo presente. Está diciendo que somos de la familia de Dios. Si usted ha creído en Jesucristo, si usted ha pedido perdón, si se ha arrepentido, si bebe de la leche espiritual no adulterada, si está en ese proceso de santificación, usted es de la familia de Dios. Somos escogidos por Dios para que seamos de su familia. Y qué importante que a pesar de las circunstancias que atravesamos en la vida, enfermedades, escasez, ansiedad, desánimo, problemas con otras personas, lo que sea, logremos entender esta verdad. Soy de la familia de Dios. Él me escogió. Yo no lo amé a Él, Él me amó primero. Nadie escoge, es Dios quien ama. Es Dios quien ama. ¿Para qué? Para que seamos de su familia. Muchas veces las situaciones difíciles de la vida nos quieren desanimar y nos gritan muy fuerte. Nos dicen que no podemos. Pero la verdad es que somos de la familia de Dios. No éramos sus familiares, pero ahora, por la fe en Jesús, hemos llegado a serlo. Y eso es más grande e importante que cualquier otra cosa. Usted no era de la familia de Dios, pero un día Él lo escogió para que usted lo fuera. ¿Por qué usted y no otro? No lo sé. No lo sé. Pero lo que sí sé es que eso indica que usted es importante. Que usted es alguien importante para Dios. Que usted es alguien que que Dios quiso amar y por eso lo hizo parte de su familia. Y dice que somos real sacerdocio, es decir, sacerdotes al servicio del Rey. Ahora tenemos libre acceso a la presencia de Dios cada vez que lo queramos hacer. Sí que dice que somos una nación santa. Ahora somos un pueblo que Él apartó para Él. Santo es apartado.
un pueblo apartado. Dios nos apartó. Mantengámonos apartados entonces. Si Él nos apartó, mantengámonos apartados. No busquemos regresar de donde Él ya nos sacó. Nos apartó para que le sirvamos, para que le honremos, para que le demos gloria y honra. Inicialmente Dios escogió un pueblo, el pueblo de Israel, pero ellos le fallaron a Dios. Ellos no guardaron sus compromisos con Dios, le fallaron. Y entonces el Señor nos escogió a nosotros. No le fallemos nosotros, no repitamos la historia del pueblo de Israel. Dice que somos un pueblo adquirido por Dios. Y cuando habla de que somos un pueblo adquirido, habla de que somos un pueblo por el cual Él pagó. Él nos hizo, pero el pecado nos apartó. Y Dios no simplemente fue y nos recuperó a la fuerza, no, Él pagó. Y el precio que Él pagó fue la sangre de Jesús, su único Hijo. El precio más alto que se podía pagar con tal de rescatarnos y hacernos su pueblo, Él lo canceló, Él lo pagó. Pueblo adquirido por Dios. Nos hace, nos pierde, pero vuelve y nos recupera, nos compra. Él no nos pagó, Él no pagó por nosotros con la sangre de un chivo, de un cordero, de una vaca. Él pagó por nosotros con la sangre de su Hijo, su único Hijo. Y eso nos habla de ese amor, de esa misericordia que Él siente por nosotros. Debemos sentirnos importantes, pero no orgullosos. Debemos sentirnos muy bien, pero no arrogantes, porque todo es gracias a la misericordia de Dios. Nada de eso ha dependido de nosotros. Todo eso ha dependido únicamente de Él, pueblo adquirido por Dios. Y dice allí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. ¿Para qué nos adquiere? ¿Para qué nos compra? Para que seamos sus testigos, para que demos testimonio, para que otros escuchen lo que tenemos que decir, para que otros vean nuestra manera de vivir. Y de esa manera anunciemos las virtudes del que nos sacó de las tinieblas, es decir, de la oscuridad, de la muerte, de la perdición eterna, del sufrimiento eterno, luz, a su presencia, allí donde Él reina, allí donde Él todo lo ilumina. Y es algo que debemos anunciarlo. Y aquí está diciendo entonces esa tarea que Él nos ha encomendado. Él no solamente nos salva y nos salvó y ya. No, Él nos salvó, pero nos encarga una tarea. Que así como un día otros vinieron y nos hablaron y nosotros creímos, ahora nos corresponde a nosotros ir. Nos corresponde a nosotros ir y hablar a otros que no han escuchado. Puede que crean. Dios puede tocar esos corazones. Y entonces así serán muchos más los que estemos eternamente con el Rey de Reyes y Señor de señores. Así que yo le animo para que en medio de las vicisitudes de la vida, en medio de los problemas de la vida, usted y yo podamos entender que somos un pueblo de Dios, que debemos estar en un proceso de crecimiento que se llama santificación, que si hemos renacido, ese renacimiento, ese volver a nacer se tiene que notar, se tiene que ver, que seamos testigos del Señor. Gracias a Dios por su infinita bondad. Y dice finalmente el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por el Señor? Sería una existencia triste, miserable, llena de soledad, sin sentido, sin propósito. A veces creo que muchas personas viven como viven precisamente por eso,
porque desde el fondo de su alma no le encuentran sentido a la vida y por eso hacen lo que hacen. Pero si llegan a conocer del Señor, todo puede cambiar y allí es donde nosotros entramos. Que el Señor les bendiga, que al meditar, reflexionar en todo esto, tomemos la decisión firme de vivir cada día de acuerdo a su voluntad, entendiendo que hay una cantidad de cosas en nuestra vida que debemos desechar, que debemos quitarnos de encima. Usted y yo, todos, unos más, otros menos, pero todos debemos quitar de sobre nuestra vida una cantidad de cosas que no sirven, que no funcionan. Y entonces desear conocer el Señor que está reflejado en su palabra, el Señor que su palabra enseña. Y a todos aquellos que viven apartados de Él, si alguno llegase en algún momento de su vida ver este video, que no se ofenda, que medite, que piense, que reflexione, porque hay una eternidad que le espera y solo hay dos posibilidades, con Dios o sin Él. Y sin Él es una eternidad de sufrimiento, de oscuridad, de mucho calor. Es una eternidad que no vale la pena. Y tan es así que Dios entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que el Señor les bendiga, querida iglesia, que Dios les bendiga y si el Señor lo permite, nos encontramos el próximo fin de semana, día domingo, a las 10 de la mañana, retornando a nuestro estudio de la Carta de Santiago. Que Dios les bendiga y siga orando por nosotros, que nos encontramos allí en Betel, en nuestro taller de estudio cronológico con cimientos firmes. Recuerden que vamos hasta el martes, que el Señor por sus oraciones nos dé todo el ánimo, toda la fuerza, que estemos muy despiertos porque es una jornada larga, pero muy provechosa. Que el Señor les bendiga ricamente, que tengan un muy buen fin de semana. Dios les bendiga.